llamo Sonia Perales y estoy aquí para explicaros qué son los modelos preclínicos en cáncer y para hablaros un poco de la búsqueda de los investigadores por encontrar un modelo lo más parecido al humano, por la búsqueda del avatar humano. El cáncer es un conjunto de enfermedades que tienen una característica común y es que hay un crecimiento descontrolado de las células. Este crecimiento descontrolado de las células hace que incluso puedan diseminar a órganos vecinos, provocando metástasis y por tanto que provoquen el fallo del órgano. El cáncer actualmente es una de las principales causas de muerte y se debe fundamentalmente a la complejidad tanto fisiológica como molecular de esta enfermedad. Esto, junto con que son capaces de crear resistencia a fármacos, es decir, que podemos utilizar un fármaco para tratar el cáncer, pero al cabo del tiempo el cáncer se ha hecho resistente y este tratamiento no funciona, hace que sea apremiante encontrar nuevos tratamientos anticáncer. Pero fijaros, desde el momento que un investigador o una compañía encuentra una molécula innovadora que puede actuar contra alguna diana terapéutica del cáncer, hasta que llega a la clínica, hasta que llega al paciente, pasan entre 10 y 15 años. En todo ese proceso tiene que pasar por una serie de controles, por una serie de experimentaciones, hasta que acaba en la clínica, lo que son los ensayos clínicos. Y todos los ensayos clínicos empiezan por un ensayo preclínico, en el cual no se utilizan pacientes. Son ensayos en los que, en primer lugar, se busca la diana terapéutica y ese fármaco innovador, esa molécula innovadora que pueda tener efecto, y se prueba en modelos preclínicos, que normalmente son modelos celulares o modelos animales. Si esta fase preclínica tiene éxito, pues entonces ya pasamos a la fase clínica. Pero fijaros, de cada 10.000 compuestos innovadores o que se prueban, a la clínica solamente llega uno. Esto, ¿por qué es? Pues fundamentalmente porque iniciamos la investigación con modelos preclínicos que a lo mejor no son lo suficientemente semejantes a lo que está pasando en humanos. Por tanto, es necesario, y en eso están los investigadores actualmente, en buscar modelos preclínicos que se ajusten lo máximo posible a lo que pasa en humanos, en la búsqueda de un modelo avatar de lo que está pasando en el humano. Son numerosos los modelos preclínicos que se usan actualmente en la investigación. Nosotros los vamos a dividir como en dos grandes grupos, que son los modelos preclínicos celulares y los modelos preclínicos animales. Dentro de los modelos preclínicos celulares se llevan utilizando realmente desde hace 50 años. En definitiva, consiste en cultivar en el laboratorio, en superficies o en suspensión, células provenientes de pacientes, por ejemplo. Inicialmente se hacen los cultivos celulares en dos dimensiones, simplemente una monocapa de células en dos dimensiones. Esto es fundamental en la investigación básica, ya que son los modelos que podemos usar para el descubrimiento de dianas terapéuticas, para el descubrimiento de cómo actúa un fármaco a nivel molecular, de regulación genómica, etcétera, etcétera. Pero claro, tiene el fallo de que es dos dimensiones y nosotros tenemos tres dimensiones. Con lo cual hemos ido dando pasos hacia adelante buscando un modelo celular en tres dimensiones. Actualmente los cultivos en tres dimensiones son lo que se conocen como esferoides o organoides. En realidad son células que se han puesto a crecer en una matriz tridimensional, de forma que algunos tipos celulares son capaces de recrear la estructura del órgano, la estructura que ese tipo celular tendría dentro del órgano, de manera que creamos pues mini órganos, mini estructuras en tres dimensiones. En estas fotos podéis ver
lo que es un organoide intestinal, en el cual se recrean las crestas mitocondriales y vemos cómo tiene forma cerrada, con una parte exterior epitelial y un interior, un lumen, adoptando esa forma semejante a un órgano, por tanto, un organoide. En los últimos 10 años y sobre todo en los últimos 5 años se han creado organoides de casi todos los tumores sólidos, de casi todos los carcinomas. El problema es que todo aquello que no sean carcinomas, es decir, pues por ejemplo los sarcomas, los linfomas o las leucemias, pues no se pueden modelizar como organoides en la actualidad. Pero estos organoides nos permiten incluso realizar medicina personalizada. Nosotros podemos coger células del tumor de un paciente y ponerlas a crecer en las condiciones adecuadas para crear esos organoides y sobre esos organoides ver cómo afectan distintos tratamientos, con lo cual es algo muy prometedor en la búsqueda de nuevos fármacos. Eso sí, no es perfecto, ¿vale? Porque, por ejemplo, nos estamos perdiendo la interfaz tejido-tejido. Nos estamos perdiendo también todo lo que es los flujos sanguíneos, todo lo que son los flujos respiratorios, todos los movimientos, todo eso no lo estamos recreando en el organoide, porque realmente nosotros tenemos solamente un tipo celular. Para esto, la biotecnología ha seguido avanzando, dando un paso más y haciendo lo que se conoce como chips de órganos. Estos chips de órganos o microfluidos en chips es parecido a lo que ocurre dentro de nuestros ordenadores o nuestros smartphones, en los cuales se produce un desplazamiento de los electrones a través de canales de silicio. Bueno, pues algo así parecido ocurre con estos chips de órganos. Estos chips van a recrear la forma que tenga el órgano y los vamos a llenar de células. Y una vez que están llenos de células, vamos a hacer que por esas canalículas, por esos microfluidos, pues pase sustancias, recrear lo que sería el torrente sanguíneo o el torrente los canales respiratorios o los movimientos, etcétera, etcétera. Todo eso nos permite estos órganos en chips. Podemos además poner varios tipos celulares, porque en esos canales podemos rodearlos de lo que serían las células que componen el vaso sanguíneo y, por otra parte, las células tumorales, de forma que podemos ver cómo ese trasvase de sustancias, si realmente llega al tumor, cómo llega, el efecto que tiene y cómo es fluido, podemos hacer pasar una gran cantidad de sustancias para poder testarla. Además, con esta apariencia casi artística que tienen, al ser transparente, me permite visualizar por microscopio cómo están las células, qué les está pasando, qué es lo que les está ocurriendo. En definitiva, es una herramienta muy potente para conseguir un modelo más parecido a lo que ocurre fisiológicamente. Y por último, dentro de los modelos celulares, pues tenemos la súper de moda impresión en 3 dimensiones. En este caso, la bioimpresión en 3 dimensiones. Esto consiste en imprimir con biomateriales todo lo que sería la estructura del órgano y luego imprimir, llenarlo de células y además poder recrear distintos tipos celulares, la complejidad tumoral, poder recrear las canalículas que simularían las venas. Sería como hacer una carcasa del órgano y luego llenarlo de los distintos tipos celulares, o hacer una carcasa del tumor y rellenarlo de los distintos tipos celulares que se encuentran en el tumor y por tanto poder estudiarlo. Actualmente se han impreso ya pequeños cerebros, pequeños riñones, pequeños hígados, con lo cual es una herramienta muy prometedora y sobre todo en la medicina personalizada, como hemos dicho. Estos modelos complejos en 3 dimensiones, actualmente no, pero en un futuro podrían sustituir la investigación con animales.
Pero pasa algo, y es que realmente un tumor es tan complejo que intentar reproducirlo, bueno, pues cuesta trabajo y estamos en ello. Mientras tanto, seguimos teniendo la necesidad de utilizar ratones, animales de laboratorio, en concreto ratones de laboratorio y concretamente ratones humanizados, para que nos sirvan como modelos preclínicos. Estos ratones humanizados podemos conseguirlo, bueno, como ratones humanizados se entiende un ratón que porta o bien genes, o bien tejidos, o bien órganos humanos funcionales, ¿de acuerdo? Uno de estos ratones humanizados para el estudio del cáncer se consigue injertando trocitos de la biopsia de un tumor en un ratoncito. ¿Vale? Biopsiaríamos el tumor, cogeríamos un trocito de esa biopsia y se la implantaríamos al ratón, normalmente de forma subcutánea. Ese tumor comenzaría a crecer dentro del ratón, de forma que si le damos fármacos al ratón o estudiamos la biología de ese tumor, podemos sacar muchas conclusiones. A estos normalmente se les conoce como modelos tumorales xenógrafos, derivados de pacientes. Aquí sí que preservamos toda la complejidad tumoral, cogemos un trozo del tumor y directamente lo metemos, con lo cual ese tumor se va a vascularizar, ese tumor va a llevar la complejidad celular que tenía ese tumor, etc. Eso sí, tenemos que tener la precaución de que tenemos que biopsiar varias partes del tejido para asegurarnos de que cogemos de todos los tipos celulares que pueda tener el tumor y por tanto implantar varios. Como he dicho, se pueden implantar subcutáneamente y es lo que se hace la mayoría de las veces, pero lo mejor sería implantarlo en el órgano del que proviene. Por ejemplo, si es una biopsia de cáncer de páncreas, pues lo suyo es implantar ese tumor en el páncreas del ratoncito. De forma que de esta manera sí que recreamos totalmente qué es lo que está pasando a nivel fisiológico y además incluso podemos estudiar cómo metastatiza, etc. Pero claro, está más complejo que injertarlo subcutáneamente. El uso de los ratones para estudiar, de los ratones personalizados o ratones avatares, es algo reciente. Llevábamos ya tiempo metiéndole al ratoncito células humanas, pero usarlo como avatar es algo bastante reciente y que lo llevó por primera vez a cabo un investigador español, que es el doctor Manuel Hidalgo, para el tratamiento del cáncer de páncreas. Creó 14 ratones, creó ratones avatares de 14 pacientes y en esos ratones avatares testó diferentes compuestos para ver cuál tenía más efecto sobre el tumor de ese paciente. Y consiguió varios tratamientos efectivos para esos pacientes y que además no eran los tratamientos que quizás se hubiesen escogido como primera línea o incluso segunda línea de actuación, con lo cual no era algo evidente. Actualmente esto no podemos usarlo con todos los pacientes porque es algo muy costoso de tiempo, de dinero y algo que realmente no sería factible ahora mismo a poder hacerlo habitualmente en la clínica. Pero claro, nada es perfecto. ¿Por qué? Porque estos ratoncitos, para que el tumor enganche, necesita que el sistema inmune del ratón no lo reconozca. Y para eso necesitamos hacer ratones inmunocomprometidos. Es decir, utilizamos a ratones cuyo sistema inmune está comprometido. Lo podemos hacer de varias maneras, bien irradiando el ratoncito o quitándole el timo o utilizando un suero antilinfocitos. Pero en los últimos tiempos se está optando por más que fastidiar al ratoncito porque bueno, es bastante agresivo. Lo que se están haciendo gracias a la tecnología de ratones transgénicos es hacer ratones transgénicos inmunocomprometidos, ¿vale? Son los que se llaman los ratones NOT, SCID o NSG.
en los cuales introducimos mutaciones en el sistema inmune de forma que este sistema inmune no sea competente. El segundo tipo de modelos de ratones que utilizamos en el laboratorio normalmente son los ratones transgénicos en sí, ¿vale? Los ratones transgénicos consisten en que yo puedo o bien inhibir un gen, noquear un gen, por eso se llaman ratones knockout, o puedo hacer que sobreexprese un gen y una proteína, por tanto, son los ratones knock-in, o puedo mutar la expresión de una proteína determinada, ¿vale? De esta manera, modificando genéticamente a los ratones, yo puedo recrear qué está pasando en el tumor. En el desarrollo tumoral se producen una serie de mutaciones, se acumulan una serie de mutaciones, normalmente secuencialmente, en las que al final da como resultado ese tumor. Esto hace que nosotros podamos controlar esas mutaciones y por tanto podamos ver a lo largo del tiempo y hacer una similitud con en qué etapa tumoral, en qué fase del crecimiento tumoral estemos y por tanto podamos buscar diana y testar fármacos en unos determinados momentos del crecimiento tumoral. Además, estos ratoncitos son inmunocompetentes, es decir, estos ratoncitos no les hemos tocado el sistema inmune, con lo cual son muy buenos sobre todo para el estudio de fármacos de inmunoterapia. El sistema inmune es fundamental en la lucha contra el tumor, tenemos que tenerlo siempre de nuestra parte y gran parte de los esfuerzos se están haciendo en aumentar esa competencia inmunológica frente al tumor, con lo cual estos ratoncitos sí podemos utilizarlo para eso. En definitiva, el camino en los modelos preclínicos todavía es largo, pero seguramente en un futuro el tener nuestro propio avatar con modelos preclínicos y gracias también a la combinación con los datos de genómica sea algo factible y en un futuro cada uno tengamos nuestros avatares.